Bueno, ¿qué tal? Para los que no saben, este video va a tratar sobre cómo leer eh, una radiografía de tórax que nos va a ser útil para ver alguna patología respiratoria. Va a ser útil para un montón de cosas, pero nosotros vamos a enfocar en la patología respiratoria. ¿Por qué hago esto? Porque estoy reaburrido. Por ahí me copo y lo subo al mismo canal donde subo las cosas de Stardew Valley. Y además, bueno, yo soy enfermero y trabajo en una guardia, como verán, y las guardias a la noche son re tranquilas, no pasa nada. Entonces me parece que está bueno empezar, siempre lo hago, pero como aprovecharlo para estudiar y para grabar, que capaz que le sirva a otra persona. Bueno, ya está, un minuto de previa. El tema es que yo estoy estudiando pediatría, estoy terminando la carrera de medicina, ya la terminé, pero me faltan un par de finales y lo que me pasó el otro día es que la profesora me mandó a ver un paciente y el paciente ese tenía un problema respiratorio y la profesora después sacó las placas y yo no sabía escribirlas, un bajón, no sé bien de placa. Entonces en mi vergüenza la aproveché para ponerme a estudiar. Y busqué en distintos lugares en internet y busqué fotos, hice recortes y se lo expliqué a una amiga y lo he entendido re bien, o eso es lo que me dijo. Y ahora digo, bueno, vamos a hacer un video. Entonces, vamos a aprender un poco sobre placa de tórax, que es algo que se pide un montón, y más que nada enfocados a ver las patologías que podría haber a nivel respiratorio. Vamos a ver qué sale. Bueno, primero que nada, eh, hay que ver que cuando nosotros hacemos una placa de tórax, hay diferentes tipos de placas que se pueden hacer. Pueden ser placas de frente, pueden ser de perfil, pueden ser acostado o pueden ser de pie. Y incluso de frente podría ser póstero anterior, o sea que los rayos incidan por la espalda y la placa se queme adelante nuestro, o al revés, que los rayos incidan en nuestro pecho y que la placa se queme atrás. Eso sería la anteroposterior. Nosotros más que nada para ver los pulmones vamos a pedir siempre póstero anterior, placa de tórax de frente, póstero anterior. Y ahora voy a mostrar algunas imágenes que tengo por acá que preparé. Esta me parece muy linda, pero bueno. Después acá nosotros vemos que tenemos diferentes tipos de placas, de costado, de frente, de pie, acostado. Después vamos a aprender a dilucidar cuál es cada una de ellas. Bueno, mira, acá este dibujito lo encontré buscando y parece que en algún país venden las placas de tórax que pueden ser eh, teletórax, sería póstero anterior, la que vamos a ver ahora, o antero-posterior, que acá te dice que se ven mejor los huesos. Bueno, no importa. Como para ver esa distinción, vale lo mismo. Mira qué linda placa esta. Ahora me doy cuenta que está bastante bien hecha, bastante bien penetrada y bastante bien inspirada está la persona y demás. Bueno, lo primero que tenemos que ver cuando hacemos una placa, nosotros acá vemos que es una placa de costado, acá tenemos otra de costado, y acá la que nosotros nos vamos a centrar, esta es la póstero anterior. Fíjate cómo los rayos vienen desde acá e inciden en la placa fotográfica que se va a quemar de este lado. Bueno, ¿por qué es tan importante que se vea que se haga póstero anterior y no antero posterior? Según lo que yo entendí, cuando nosotros hacemos antero posterior, fíjense, esta sería una antero posterior, la silueta cardíaca quedaría adelante a mayor distancia de la placa que se va a quemar. Por lo tanto, al estar más adelante, haría una sombra mucho mayor que si nosotros la hacemos a la póstero anterior, en donde el corazón mostraría su verdadero tamaño. Y después cuando nosotros hagamos el índice cardiotorácico, nos va a dar bien. Ok, si no, como no sabemos, parece más grande. Bueno, entonces esta es la posición correcta para hacer la placa postero anterior de tórax. Perdón que me estoy sirviendo mate. Fíjate que las manos están en jarra
y los hombros se ponen hacia adelante. Eso tiene una... a ver cómo... Tiene algo, es porque sí. No es porque sí, hay que hacerlo porque nosotros así liberamos las escápulas, que las escápulas como que se abren y dejan libre los campos pulmonares para que nosotros podamos observar bien todos los campos pulmonares. Acá otra vez, fíjate cómo lo ponen al muchacho, que se abran las escápulas. Y bueno, ahí arrancaríamos con la placa. Lo que nosotros tenemos que ver en las placas, para empezar a describirla, tenemos que ver la técnica. Y la técnica, ¿cómo la vamos a evaluar? Si es una técnica buena, mala o intermedia. Tenemos que ver primero la proyección. Ok, nosotros en un recuadro por acá tendría que estar, nos van a estar dando los datos del paciente y los datos de la placa, ¿no? Es decir, paciente Juan Pérez de tantos años, placa de tórax posterior anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Nos daría los datos que nos pone el técnico radiólogo, ¿no? Después vamos a agarrar la placa como si el paciente estuviera enfrente nuestro. No de espaldas, sino exactamente como que nos estuviera mirando. Y para eso nosotros vamos a ver que el corazón esté con el ápex hacia nuestra derecha, con esta mano, punta a la derecha nuestra. Y además lo que nosotros vamos a ver también, que por ahí a mí me costó un poquito verlo, es que esto sería el músculo del diafragma y por acá debajo está el estómago, de este lado estaría el hígado, ¿no? El estómago tiene en su cúpula un poco de aire, ven que se ve un poco más oscurito que lo blanco, es decir, no está tan radiolúcido, porque la placa se quemó más en este punto. Ahora voy a mostrar un poco sobre las diferentes densidades y voy a explicar eso. Bueno, miren las diferentes densidades radiológicas que nosotros podemos tener. Cuando nosotros tenemos aire, digamos, los rayos atraviesan totalmente, no inciden contra ningún objeto y pueden quemar la placa perfectamente del otro lado. Entonces, la densidad cuando hay aire en un lugar se ve así. Cuando hay grasa tiene este color, tejidos blandos o líquidos, lo vamos a ver de este lado, calcio los huesos y metal si tienen una prótesis o algo así, la vamos a ver de este color recontra remil blanco brillante. Cuando yo les mostraba lo de la cámara gástrica, a ver dónde estaba, acá, veíamos que había un poquito, una densidad medio oscura, eso es que hay aire en la cámara gástrica y eso nos ayuda a saber que el paciente está de pie. Lo que es muy importante para que nosotros podamos ver bien los demás órganos. Entonces, primero, ponemos que la placa esté como el paciente mirándonos a nosotros, la ponemos en el aparatito, vemos que el paciente en la placa estaba de pie y después vamos a ver si la placa está centrada. Para ver si la placa está centrada, tenemos que ver las clavículas, que las clavículas estén equidistantes a las apófisis espinosas de las vértebras que van a coincidir con ella, ¿no? Ahí voy a buscar una placa que tenía por acá, clavículas, perfecto. Fíjense cómo acá nosotros tenemos las apófisis espinosas, esto que yo estoy marcando acá hay otra, y cómo las clavículas están a la misma distancia. Creo que no tengo una placa rotada, esta será la misma sin marcar. ¿Ven? Las clavículas a la misma distancia sobre la línea media. Porque si no, cuando yo saco una placa, obviamente estaría de espalda, pero si el paciente está levemente rotado, la clavícula me va a incidir sobre la línea media y eso me va a hacer que la silueta cardíaca se vea diferente, que la vía aérea, que nosotros también vamos a examinar un poco a partir de los bronquios, que los vasos, que todo eso se vean medio diferente, medio rotado, y ya ahí decimos, bueno, esta placa no tiene una técnica excelente, sino que tiene una técnica media, vamos a decir. Entonces, tenemos que fijarnos que haya aire en la cámara gástrica, tenemos que fijarnos que las clavículas estén equidistantes para decir, bueno, esta placa no está rotada, está centrada. Tenemos que ver que las escápulas queden por fuera de los campos pulmonares. Y esto lo logramos haciendo esa postura de jarra y tirando los hombros para adelante. Acá se marcan bien las clavículas. Acá en esta foto
nos estaría marcando las flechitas que las clavículas están por acá y los campos pulmonares quedan libres para que nosotros los podamos examinar a gusto y piacere. Bien, otra cosa importante a la hora de ver la RX de tórax póstero anterior es el grado de inspiración. Nosotros tenemos el músculo del diafragma, que iría por acá abajo, que va a formar dos cúpulas. Ah, acá le había marcado a mi amiga que había un poquito de aire en la cámara gástrica. Va a formar dos, como si fueran dos diafragmas. Por ahí muchas veces los nombra como dos, pero es un solo músculo. Y nosotros tenemos que ver que cuando nosotros inspiramos, el diafragma baja, se ensanchan los pulmones, de todo, y el diafragma baja. El diafragma tiene que estar tan abajo como para que nosotros podamos contar las costillas. No me acuerdo si eran las costillas o los arcos intercostales, pero bueno, acá está marcando las costillas, que sea en la parte anterior, digamos la parrilla costal anterior, nosotros tenemos que contar unos 6 a 8 arcos costales. Y en la parte posterior tendríamos que contar 8 a 10. ¿Ok? ¿Cómo sabemos cuál es anterior y cuál es posterior? Porque los anteriores son medio hacia abajo. No sé si acá se llegan, acérquense a la pantalla, llegan a ver que el arco costal está hacia abajo, el que gira por acá, el que gira por acá y el que gira por acá. Esos son los anteriores. Y los que están bien horizontales, estos serían los arcos posteriores, ¿ok? Las costillas posteriores. De las posteriores tenemos que contar 8 a 10, que acá hay 10, perfecto. Y de este lado no se ve bien, pero tengo una que se veía mejor. Perfecto, mira, esta radiografía es hermosa. Esta entrada, bien inspirada, fíjate que se cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos serían los arcos costales posteriores, y los anteriores los vamos a ver bien, mira acá el 2 se ve perfecto, pero está marcando el segundo arco costal. El 3, ahí está. ¿Ves? Los anteriores son medios hacia abajo y los posteriores son así. Perfecto. Otra cosa que tenemos que ver para saber que la placa esté bien hecha es la exposición. Si la placa está blanda o dura. Si la placa está muy quemada o poco quemada, poco penetrada. Mira qué linda palabra. Bueno, entonces vamos a ver ejemplos de... Ah, y los límites. Ahora te voy a mostrar ejemplos de las placas. Pero ¿cómo nosotros, de la placa quemada o no quemada de la exposición? ¿Cómo sabemos que la placa está bien hecha? También porque abarca los vértices pulmonares hacia arriba y se pueden ver bien las escápulas afuera, centradas, está bien inspirada y se llega a ver hasta acá abajo, hasta los procesos, ¿cómo se llaman? Costofrénicos, ahí está, costofrénicos. Se me había hecho un lapsus. Bueno, voy a buscar las de penetración. Perfecto. Acá tenemos un ejemplo de una placa muy quemada. Como se ve, está re negra. No se pueden contar ni los arcos costales. Y acá tenemos una muy blanda. Esto de edición mía, le puse yo. Debe ser tal la penetración ideal, que se vean por detrás de la silueta cardíaca T4. ¿Ok? Yo tenía una por acá que se ve índice cardiotrácico. Tenía una que se veía re bien. Bueno, acá si agarramos cualquiera, nosotros vemos que por detrás de la silueta cardíaca se ven las vértebras. ¿Okay? Nosotros tenemos que poder ver todas las vértebras. Eso nos está hablando de que tiene una buena penetración. Ni demasiado quemada, ni tan blanda que no se pueda ver. Porque cuando una placa está demasiado quemada, demasiado dura, se oscurecen mucho los campos pulmonares y las lesiones pueden pasar inadvertidas. Y cuando una placa está demasiado blanda, bueno, la columna vertebral no se distinguen y las costillas y los vasos hacen sombras que nos pueden hacer creer que tenemos una patología que no tenemos. ¿Okay? Entonces la placa tiene que estar en una correcta exposición o penetración. Entonces, en resumen, nosotros para empezar a describir una placa tenemos que saber primero la proyección, si la placa es antero-posterior, postero-anterior, si es lateral. Tenemos que ver que el paciente esté de pie y tiene que haber puesto esa postura de jarra para abrir las escápulas
y que se vean bien los campos pulmonares.